Saludos queridos amigos y hermanos. Vamos a comenzar enseguida la presentación de nuestro tema de hoy. Quiero adelantar que durante estas próximas semanas y meses, por varios meses, voy a estar presentando temas de alguna manera relacionados con el Pesaj, o sea, la Pascua, ¿ok? No directamente, ¿verdad? Porque hay mucho que decir, pero voy a ir poco a poco haciendo relaciones o temas relacionados más bien con la Pascua, que sería, no tenemos la fecha exacta todavía, pero usualmente es entre marzo y abril. Ok, vamos entonces a mostrar el documento para hoy. Un momentito. Vamos a mostrar el documento. Lo tenemos, ok, ese es el tema que tengo para hoy. Dichosos serán si las hacen. Es una frase tomada de la escritura, lo vamos a ver durante el estudio. Este, y el primer segmento es, déjeme arreglar aquí el puntero. Ahora sí. Amor hasta el último momento. Esa es la primera parte. ¿Qué es lo que siempre motivó los sentimientos y las acciones del Mesías para con sus discípulos? ¿Y qué hizo él hasta el fin? Ok, siempre en esta serie de temas me gusta hacer como el sistema socrático, ¿no? En términos de preguntas, pasajes y notas o comentarios. Y así pues tratamos de desarrollar de una manera, digamos, estructurada los temas. Primer pasaje, Juan 13:1. Estamos usando la versión Reina Valera restaurada porque es para el público en general mayormente nuestros temas. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Yahoshua que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, quiero aclarar antes de seguir que uno o dos pasajes de los que voy a leer se han interpretado de dos maneras distintas, ¿ok? Pero yo no voy a entrar hoy en esa discusión de cuál es la manera correcta. Simplemente los voy a leer tal como están y quizá en otra ocasión se explique por qué se usa esas expresiones que vamos a leer cuando aparentemente no cuadran con el tema del Pesaj. ¿Ok? Aquí tenemos uno. Antes de la fiesta de la Pascua, o sea que lo que vamos a ver hoy, según este verso, fue antes de la fiesta de la Pascua. El Mesías, Yahushua, sabiendo que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Eso es una introducción. Él sabía que iba a ser abandonado en la hora de su entrega, sabía que se le daría muerte por el más humillante procedimiento aplicado a los criminales, que era la ejecución en un madero. Sabiendo todo lo que él esperaba, habría sido natural que estuviese abrumado por el pensamiento de su propia humillación y sufrimiento. Sin embargo, no fue así. Él lo tomó todo con, quizá pudiéramos decir, con cabeza fría, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Con calma, con resignación, con tranquilidad, e incluso tuvo oportunidad de celebrar el Pesaj o la Pascua, ¿verdad? Antes de morir. Aunque eso pues está en discusión porque algunos enseñan y nosotros también hemos enseñado en el pasado que en realidad aquella reunión del 14 a principios del 14 no era la Pascua, sino que la Pascua se celebraba al día siguiente, pero hemos explicado, no vamos a abundar en detalle hoy, pero hemos explicado que en la cena de Pesaj había dos tipos de sacrificios, el Pesaj per se y también el otro cordero que se sacrificaba, que se llamaba el Corbán Hagigá.
Hasta ahí lo dejo por ahora porque esa es una manera de explicar lo que vamos a leer. Hay otra. Sabiendo que era tiempo de dejarlos, ¿qué hizo Yahoshua cuando estuvieron juntos? En Juan 13 2 al 5 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Yahoshua que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Elohim y a Elohim iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que estaba ceñido. ¿Ok? Antes de esa cena, sea que fuera esta la cena Pesaj propiamente, o sea como interpretan algunos que era una cena de Pesaj adelantada que él hizo porque sabía que al día siguiente iba a estar muerto y por lo tanto adelantó esa cena de Pesaj. Y los que así entienden, pues dicen que sí, que eso era una cena de Pesaj. Según el Pesaj, era tan importante para la Torá que se dice en la Torá misma que cuando alguien no puede celebrar esa cena porque está de viaje o por alguna causa válida, entonces podía celebrarla el mes siguiente en la misma fecha. Quiere decir que si eso es así, entonces pues podía ser que el Mesías estuviera adelantando o sea, adelantándose a la celebración del Pesaj al principio del 14, aunque el resto del pueblo lo hizo al final del 14. Pero como dije ya, no vamos a entrar en esa discusión hoy. Solamente quería mencionar que hay esas dos maneras de ver el asunto. Porque lo más importante en el estudio de hoy no es tanto la cuestión del Pesaj per se, sino ese acto que realizó el Mesías de lavar los pies a sus discípulos. Eso es básicamente lo que tiene que ver con el tema de hoy. Era costumbre en ocasión de una fiesta, eso lo saben ustedes, que un criado lavara los pies de los huéspedes, no solamente en las fiestas, en cualquier ocasión en que visitaban su casa, usted tenía que lavarle los pies a los visitantes o poner un siervo a hacerlo. Así que allí estaban preparados ellos para eso, la jarra, el lebrillo y la toalla estaban allí, listos para la costumbre de lavar los pies a los invitados, pero cada uno de los discípulos, desde su orgullo, resolvió no hacer la función de un siervo. Por su silencio se negaban a humillarse. Ok, hasta ahí por ahora. Fíjense que esto era una costumbre no simplemente como una ceremonia, de hecho, eso no era parte de la ceremonia de Pesaj. Él hizo esto tampoco, creo, entiendo yo que tampoco hizo esto para instituir una nueva ceremonia, un nuevo rito, que es como lo entienden los cristianos, que nos mandó a celebrar como parte de de la Pascua un rito de humildad, ¿verdad? Y lavamiento de pies. Y muchas iglesias lo hacen. Y no tengo nada contra eso si ellos quieren hacerlo. Pero nosotros entendemos esto de una manera diferente y no tomamos esto como una ceremonia nueva que él instituyó. No, simplemente eso era algo que hacía falta para resolver un problema que había entre los discípulos. Y lo vamos a ver ya mismo. ¿Cómo podría el maestro mostrarles que el servicio amante y la verdadera humildad es lo que constituye la verdadera grandeza? Lo hizo al darles el ejemplo. ¿Por qué tenemos esa nota ahí? Porque precisamente poco antes de esa ocasión, estaban los discípulos discutiendo entre ellos, más bien polemizando, debatiendo, probablemente, quién de ellos habría de ser el mayor en el reino del Mesías Yahushua cuando él lo estableciera en este mundo. Esa era la discusión. Me imagino que alguno de ellos diría, bueno, me corresponde a mí ser el mayor por esto y por esto. Y el otro quizás diría, no, yo es que debo ser yo el mayor por esto y por esto, y cada uno tendría sus razones. Esa fue la discusión que se formó antes de esta ocasión que estamos estudiando hoy.
no fue aquí, eso pasó ya. Y entonces ahora el Mesías, sin haberles dicho nada antes, aprovechó esta oportunidad para enseñarles una lección. Vamos a seguir. Una nueva comprensión. Maravillado de lo que el maestro estaba haciendo, porque le estaba lavando los pies a sus discípulos cuando eran ellos los que tenían que, o uno de ellos por lo menos que tenía que lavar los pies a los demás. ¿Qué dijo Pedro cuando el maestro se acercó a él para lavar sus pies? Y pregunta también, ¿comprendió lo que hacía el maestro? En Juan 13, 6 y 7 nos dice, entonces vino Simón, Pedro, el maestro vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, maestro, tú me lavas los pies. Eso fue como una reprensión a la misma vez que una expresión de asombro. Reprendió Yahoshua, respondió, perdone que a veces me turbo leyendo, respondió Yahoshua y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Piense con la calma y paciencia que el maestro le responde. No lo regañó, simplemente le dijo, lo que te estoy haciendo, lo que voy a hacer, tú no lo comprendes ahora, pero lo vas a entender más tarde, ¿ok? Después. Entonces, aquí entramos a esta sección de una limpieza mayor. Vamos a notar un entendimiento que pocas veces, del cual pocas veces se habla en las explicaciones bíblicas. ¿Fue el lavamiento de los pies de los discípulos un simple acto de cortesía o tuvo un significado más profundo? Los, la mayoría de los cristianos dicen, no fue un acto de cortesía simplemente. Fue una nueva institución que él implantó allí para la iglesia. Eso es lo que enseñan los maestros cristianos. Hermano, no han captado la esencia de este pasaje. Ahora la pregunta es válida. ¿Fue el lavado de los pies de los discípulos un simple acto de cortesía o tuvo un significado más profundo? No fue un simple acto de cortesía. Tuvo un significado más profundo y es lo que vamos a ver ahora. Sin la limpieza espiritual, es posible tener comunión y estar conectado con el Salvador. De eso es de lo que se trata esta ceremonia o este acto, más bien, eso no era ninguna ceremonia. Ahora se las considera una ceremonia en las iglesias. Eso fue simplemente un acto de enseñanza para enseñar a sus discípulos una lección de humildad. Vamos a ver. En Juan 13 8 al 11 seguimos leyendo. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Me imagino que lo diría así con un poco de énfasis. Y a Josué le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Esa es la clave del entendimiento de este pasaje. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. El Mesías tenía en mente más que un simple acto de lavar los pies literales de Pedro. Está teniendo en mente el acto de limpiar a sus discípulos del orgullo, de la arrogancia. Esa era la lección que él quería darles. Y sigue el verso 9. Le dijo Simón Pedro, maestro, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y a Josué le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Cuando dice aunque no todos, se refería a que Yahudá o Judas estaba allí. Y él no había sido limpiado todavía en su conciencia, en su interior, en su ser interior. De eso es de lo que se trata aquí, hermano, ese acto de lavar los pies a los discípulos. Es como decirle, ustedes estaban discutiendo quién sería el mayor de ustedes en el reino, cuando se establezca el reino acá, pues estaban todos equivocados, porque el mayor será el menor. Esa fue la lección de este acto, hermanos.
El mayor será el menor. El mayor en el reino será el más humilde de ustedes. Pero él le dice, ustedes están limpios. O sea que por ese acto de lavarle los pies, que es un acto físico, el Mesías les limpió también el alma, la mente, el espíritu del orgullo, de la arrogancia que habían demostrado el día anterior en su discusión. ¿Ok? El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Porque sabía bien, perdón, sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no están limpios todos. All right, están analizando eso. El servicio que Pedro rechazaba, el servicio físico de lavar los pies que Pedro rechazaba, ¿m? Era una figura, un símbolo de una purificación superior. El Mesías había venido para lavar los corazones de la mancha del pecado. Eso es lo que representaba este acto de lavar los pies. Pedro rehusaba la purificación superior, la del espíritu. Pedro rehusaba la purificación superior incluida en la inferior. Estaba realmente rechazando a su maestro cuando rechazaba inicialmente que le lavara los pies. Porque esa purificación, esa limpieza de los pies, era simplemente un símbolo de la limpieza del pecado y en este caso de la arrogancia y el orgullo que había, que manchaba todavía los corazones de esos discípulos. La verdadera humildad, hermanos, la verdadera humildad consiste en recibir y dar servicio para el Mesías. Y esa fue la lección que le enseñó en esa ocasión al lavarle los pies. No tiene nada que ver con una nueva institución de un nuevo rito para relacionarlo con el Pesaj, con la celebración de la Pascua. ¿Ok? Eso fue introductorio. Ni siquiera se menciona, se vuelve a mencionar esa práctica en relación con la Pascua. No se sigue en los escritos de Pablo, por ejemplo, no se sigue mencionando ese acto de lavarse los pies unos a otros como si fuera parte de la ceremonia de la Pascua, porque no lo era. El desarrollo de esa idea de que eso era parte de esa ceremonia de Pesaj fue un desarrollo posterior al siglo I, posterior a la existencia y la vida de los apóstoles. Esta sección sobre un ejemplo único, parte 5. ¿Cuán habitual es para un maestro o un amo servir a sus discípulos o a sus siervos? Eso, ¿verdad que eso no es habitual? Más allá de lo que pensamos de este servicio, ¿qué pide el Salvador que hagamos cada uno de nosotros? Juan 13, 12 al 14 nos dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben ustedes lo que les he hecho? Me imagino que ellos se quedaron en silencio esperando la respuesta. Ustedes me llaman maestro y amo y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el amo y el maestro, he lavado sus pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Ahora, eso tampoco implica que sea una ceremonia que habría que añadir a la Pascua, al Pesaj, porque lo que le está enseñando es la lección espiritual, de servirse unos a otros, de ofrecer servicio, ayuda unos a otros, de ofrecer hospitalidad. ¿Por qué ustedes creen que la gente lavaba los pies a los visitantes? Ustedes saben que en aquellos tiempos no existían los zapatos, por lo menos en esa región, ¿verdad? No existían los zapatos así como ahora cerrados que cubren todo el pie. O sea, ¿qué es lo que había en aquellos tiempos? Todo el mundo usaba sandalias.
Entonces, y no había tampoco caminos pavimentados como ahora, ¿no? Carreteras pavimentadas. Era todo de tierra. Todos los caminos eran de tierra, usualmente. En Roma era donde había una que otra, como vía, como le llaman ellos, pavimentada con piedras. Pero precisamente porque se transitaba a pie prácticamente todos, o si no, la mayoría de las personas caminaban por allí a pie de un sitio a otro y cuando llegaban a visitar a alguien, llegaban con los pies llenos de polvo, de la tierra, del suelo, ¿verdad? Entonces era ya una costumbre establecida, no era un mandamiento necesariamente, era una costumbre establecida de que si le llegaba visita a usted, a su casa, usted tenía el deber moral y social de lavarle los pies a esa persona o, en su defecto, de tener un siervo, ¿verdad? Un siervo o un asistente que le lavara los pies a las personas que llegaban a su casa a visitarlo. Eso era general, eso era una costumbre general en aquellos tiempos. Pero entonces lo que el maestro está enseñando aquí a sus discípulos, y es la enseñanza para nosotros hoy día también, que debemos, los discípulos del Mesías, dejar a un lado el orgullo, la arrogancia y servirnos unos a otros. Como en la hospitalidad, si usted recibe, viene una visita de los hermanos, yo diría que de cualquiera, pero en este caso específicamente de los hermanos, usted los recibe en su casa, no tiene que lavarle los pies porque esa no es la costumbre ahora los pies no se ensucian por uno caminar por las carreteras. Eso se trata de la hospitalidad. Ese es el servicio que representa este lavamiento de pies, el que estamos leyendo ahora. La hospitalidad, que se reciban unos a otros, que se acepten unos a otros. Esa es la lección. Y que se considere uno menor que el otro. ¿Eh? Que yo tengo por ese principio espiritual que considerar que yo soy menor a ustedes y viceversa. Eso es lo que se dice, unos a otros. Cada cual considere al otro como superior a uno. Y eso no tiene que ver nada con estratos sociales, no. Eso tiene que ver simplemente con una mentalidad de humildad, como contrario a la arrogancia y al orgullo. Esa es la lección sencilla de este acto. Todos nosotros somos hermanos. Como hermanos estamos identificados con el Mesías y el uno con el otro. Esta es la lección. Como hermanos somos semejantes al Mesías y a través de su gracia semejantes unos a otros. Y cuando le prestamos un servicio a los seguidores del Mesías, es como si estuviésemos tocando en realidad al Hijo de Yahweh. ¿Mm? Somos llevados a amarnos como hermanos, a ser amables, tiernos, corteses en el servicio diario mutuo, teniendo corazones que pueden sentir la aflicción del otro. Yo he tenido pruebas, voy a mencionar un ejemplo, pero muy personal, pero muy breve. He tenido pruebas en términos de personas que me han solicitado una ayuda financiera, ¿verdad? Nosotros acá, pues de vez en cuando, pues cuando se puede, con ayuda de los hermanos que hacen donaciones, damos ayuda financiera, una ayudita en dinero a hermanos pobres de distintos países. Algunos son hermanos en la fe, otros ni siquiera son hermanos en la fe, pero son personas que me escriben, solicitan, me explican su situación, su enfermedad o lo que sea, su condición, y entonces pues yo les envío una donación, de acuerdo a lo que ellos dicen que necesitan. Y les confieso que en ocasiones, muy pocas veces, muy pocas veces, pero en un par de ocasiones, ha entrado en mi mente la pregunta, ¿será genuino esto? ¿Será de verdad? ¿Sabe la necesidad de él? Pero siempre trato de sobreponerme a esa pregunta y pensar que sí, que es de verdad. Y le envío la donación. Si no fuera verdad, pues eso no es problema mío, pero es problema de él.
pero sí, yo creo que sí, siempre es de verdad la necesidad. Por lo menos así lo interpreto y así trato de servirles con esa una donación que no es una gran cosa, ¿verdad? Puede ser $30, 40, $50, según la necesidad y la situación personal de ese hermano o de ese amigo, lo que sea, porque algunos son simplemente amigos, amigos, pero personas espirituales, porque me lo han demostrado. Ok, y entonces aún en eso, pues tenemos que ser amables y respetuosos con las personas. Ok. Punto 6. ¿Fue la hospitalidad que mostró a sus discípulos algo que solo él podía hacer, el Mesías, o fue un ejemplo para todos sus seguidores? ¿Qué sucederá si seguimos su maravilloso ejemplo? O sea, él nos dijo que eso era, eso que él hizo, solamente él tenía que hacerlo. Al revés. Él les enseñó que según él hizo ese acto, realizó ese acto de humildad, de lavarle los pies, de ser hospitalarios con los discípulos, él esperaba y enseñó que ellos deben hacer lo mismo unos con otros. Ok, ¿qué sucederá si seguimos su maravilloso ejemplo? Juan 13, versos 15 al 17. Dice, porque ejemplo les he dado. Ahí está, ya viene la conclusión, dicha por el mismo maestro. Porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. De cierto, de cierto les digo, el siervo no es mayor que su amo, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si ustedes saben estas cosas, felices serán si las hacen. Y de ahí viene el tema, el título del tema de hoy, ¿verdad? Vamos a leer esto otra vez. Porque ejemplo les he dado, eso está claro, sencillo, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan, ¿verdad? Uno con otro se sobreentiende. Ahora este principio es interesante. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su amo. ¿Quiénes eran los siervos en ese momento? Los discípulos. ¿Quién era el amo en ese momento de esta acto que estamos estudiando? Él era el maestro, él era el amo. En hebreo esa palabra maestro, esos términos, títulos, maestro y amo eran a menudo sinónimos, ¿verdad? Un Adón se puede traducir como un amo, y también como un maestro. Ahora, dice que el siervo no es mayor que su amo. Ese es el principio general. Generalmente el amo es mayor que el siervo, ¿ok? Ni el enviado es mayor que el que lo envió. ¿Quién es el enviado? El Mesías es el enviado del Padre. El Padre envió al Mesías. Por lo tanto, el Mesías es un siervo del Padre. Y eso no lo estoy diciendo yo. Hay un pasaje en las Escrituras, no lo tengo en el momento, en que le llaman al Mesías el siervo de Yahweh. En las versiones tradicionales, pues dice siervo de Dios. Pero él es siervo del Padre. Como hombre que se hizo, vino a ser hombre y vino a servir a su Padre. Incluso en Revelación, en los primeros capítulos, hay un pasaje en el que él llama al Padre mi Dios, en lenguaje de Reina Valera, ¿verdad? En hebreo él llamó a su padre mi Elohim, Elohai, que significa mi Elohim, mi poderoso, al Padre. Entonces, él no es mayor que el Padre, ni es igual. Él es menor que el Padre. Ahora, él aplica ese mismo principio a su posición respecto a sus discípulos. Ni el enviado es mayor que el que lo envió. ¿Quién es el enviado en este caso? Los discípulos son los enviados. El enviador o el que los envió es el Mashiach, él, el que les está hablando. ¿Se acuerdan? Mateo 27, o sea, 20, el último capítulo de Mateo, los últimos versos, 28, este, él los manda a proclamar la buena nueva del reino. Él es el enviador, ellos son los enviados. Y el principio es el mismo. El enviado es mayor, es menor que el enviador, obvio. El que envía es mayor que el enviado. ¿Verdad? Si ustedes saben estas cosas, felices serán si las hacen.
Por eso yo he querido en este momento presentar este tema así muy sencillo, lo más breve posible, pero para impregnar, para grabar, mejor dicho, en nuestra mente ese principio. Si sabemos estas cosas, felices seremos si qué, si las hacemos, o sea, si las practicamos. ¿Y qué es lo que hay que practicar aquí? No es hacer un rito simbólico una vez al año, como se enseña por ahí. No, se trata de servirnos unos a los otros, que los hermanos nos sirvamos unos a los otros. Esa es la enseñanza de ese pasaje que estamos considerando. Así expresó el Mesías su amor por sus discípulos. El espíritu egoísta de ellos, esa fue la base. El espíritu egoísta de ellos le llenó de tristeza, pero no entró en controversia con ellos. En vez de eso, les dio un ejemplo que nunca olvidarían. Su amor hacia ellos no se perturbaba ni se apagaba fácilmente. Uno de los últimos actos de su vida en la tierra consistió en ceñirse como un siervo y cumplir la tarea de un siervo con respecto a sus discípulos. ¡Wow! ¡Qué maestro, hermanos! ¿Qué maestro hoy día hace eso? Él lo hizo. Y él nos enseñó que debemos hacerlo unos con otros, ¿verdad? Entre nosotros. No tiene que ver con lavarse los pies literalmente, eso fue un símbolo. Tiene que ver con ser hospitalarios, recibirnos unos a otros, aceptarnos unos a otros y recibirnos y visitarnos también unos a otros y practicar la hospitalidad. Esa es la enseñanza de ese acto de humillación o de humildad más bien que realizó el Mesías en esa ocasión, poco antes de la Pascua. Así que la humildad es un principio activo que se desarrolla de una concientización cabal del gran amor de Yahweh y siempre se demostrará a través de la forma en que se obra, de la manera en que obra. ¿Ok? Lavando los celos y el orgullo. Eso es lo que hay que lavar, hermanos. Esa es la lección de este pasaje. Esa es la lección, la moraleja o la lección de ese ejemplo que nos dio el maestro a través de a sus discípulos originales y también a nosotros a través de su palabra. Esa es la lección, lavando los celos y el orgullo. Quiere decir que cuando uno se lava los pies, ¿qué sucede? Ok, se pone los pies en la palangana, por lo menos en aquellos tiempos era así, ¿verdad? En el lebrillo, en la palangana, se pone los pies y se lava. ¿Y qué sale de ahí? El polvo, la tierra que tenía por haber caminado casi descalzo, con sandalias. ¿Y qué se hace con esa agua? Se bota. Ese es un acto material, pero eso simboliza no me sale la palabra, el lavado de el orgullo, el lavado de los celos. ¿Ok? Eso es lo que representa, hermanos. No le den vuelta pensando que esto es una ceremonia que hay que celebrar todos los años en el día de Pesaj, o sea, anterior a celebrar Pesaj. Eso no fue la intención del maestro, ni fue la costumbre de los discípulos después de ese acto. Cuando pensamos en el lavamiento de los pies de los discípulos del Mesías, ¿qué purificación viene a la mente? Ya lo hemos dicho, pero hay que repetir. ¿Qué impureza debe ser quitada de los que entrarán al reino del Mesías? Acabamos de decirlo, pero vamos a leer en la escritura. Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno pecado, abogado tenemos para con el Padre, al Mesías y a Joshua, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, o sea, el perdón de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros,
sino también por los de todo el mundo. Ahí está. Precioso pasaje ese, hermanos. Y en Revelación 1:5 dice, y de Yahoshua el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esa es la frase clave en todo este asunto, en todo este estudio, en toda esta meditación. ¿Ok? Al que nos amó y nos lavó de qué? De nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. O sea que al él derramar su sangre, ese acto de él morir, derramar su sangre por nosotros, en lugar de nosotros, siendo nosotros los que merecíamos morir, él, que era perfecto, que era impecable, que nunca había pecado, dio su vida por nosotros, se dejó matar, se dejó derramar su sangre. Ese acto es lo que nos lava del pecado. ¿Ok? Cuando vayamos al Padre en oración a pedir perdón por nuestros pecados, a eso es que tenemos que acudir, hermanos. Por la sangre de tu Hijo, por el derramamiento de su sangre que hizo por mí, te pido que perdones mi pecado, o este y este pecado, ¿verdad? Confesándole al Padre en privado los pecados que haya cometido. Ese es el significado de todo ese acto, ¿verdad? Un poco extraño que realizó el Mesías antes del Pesaj, antes de la Pascua. Yahushua deseó por este mismo acto lavar los celos y el orgullo de los corazones de los discípulos. Con el espíritu que entonces manifestaban, ninguno de ellos estaba preparado para tener comunión con el Mesías. Hasta que fuesen puestos en un estado de humildad y amor, no estaban preparados para participar en la cena pascual. Sus corazones debían ser limpiados. ¿Mm? El orgullo, el egoísmo, crean que disensión. Pero Yahushua se los quitó, ese orgullo y ese egoísmo, se los quitó al lavarles los pies. Se realizó un cambio en sus sentimientos. Mirándolos, Yahushua pudo decir, ustedes están limpios. Qué lindo, ¿ah? Eso nos dice a nosotros también, hermanos. Cuando nos humillamos ante el Padre y pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras ofensas, por nuestra arrogancia, por nuestro orgullo, Él nos dice, ustedes están limpios, porque se nos aplica los méritos de su sangre. Él es el único que puede lavarnos, hermanos. No estamos preparados para la comunión con Él a menos que seamos limpiados por la eficacia de su sacrificio. Hermanos, y he querido presentar este tema en esta ocasión, aunque falta mucho para Pascua, varios meses, pero voy a seguir presentando diversos temas, pero de una u otra manera relacionados con el Pesaj. Pero creo que ha sido importante presentar esto en este momento para que estemos preparados y si no estamos preparados ahora, para que vayamos haciendo en todo ese tiempo que falta para la celebración del Pesaj, vayamos haciendo lo que tenemos que hacer para apropiarnos de del valor de ese sacrificio de sangre, pedir perdón al Padre por nuestros pecados y también perdonar a los que nos han ofendido. Perdonar a los hermanos, que eso no es algo que se va a hacer en el día de la Pascua como un acto así de, a veces hasta sin mucho sentido, de pedirse perdón unos a los otros en ese momento. ¿Mm? Hay veces que sin mucha sinceridad, no digo que esté mal hacer eso, pero digo que eso no es lo que nos enseñó el maestro. Es un proceso de limpieza progresivo en nuestras vidas al punto de que seamos limpiados del orgullo, seamos lavados de la arrogancia, del orgullo, ¿verdad? De la intransigencia que a veces mostramos unos con otros. Y ese es el fin de esta lección.
el fin, o sea, la finalidad. No estamos preparados para la comunión con el Maestro, con el Mesías, a menos que seamos limpiados por la eficacia de su sacrificio. Esa es la conclusión final de esta presentación. Espero que, pues, haber podido ayudarles en algo en términos de entender, ¿verdad? Nuestra misión, lo que espera el Mesías de nosotros. Y entonces, pues, con esto terminamos la presentación de hoy. Hasta la próxima, entonces, queridos hermanos. Shalom.